No sé cuántas veces he presentado nuestro diplomado, pero ¿sabes por qué me emociona tanto? Repartir el conocimiento que debemos saber todos hace que mi labor no llegue solamente a mi cliente, sino llegue más allá. Por eso diseñamos el diplomado, para que muchas más personas como tú se dediquen a defender derechos de las personas. Gracias por unirte a esta preciosa misión. Cuando nosotros diseñamos el diplomado, nosotros queríamos ir más allá a nivel educativo. Ese es el único diplomado que conocemos en Colombia, en el cual no te decimos, oye, ¿quieres eliminar reportes? A ver, siéntate. Artículo 15 de la Constitución, Ley 2157. Sí, muy bien. ¿Ya los tienes todos? Sí, Alice, ya puedes salir a eliminar. Eso es lo que se hace. Y vienes y te estrellas contra. No entendí un carajo. Ok, veamos qué pasó. Resulta, pasa y acontece que la Superintendencia de Industria y Comercio exige que las peticiones para tal crédito y para ese fin sean auténticas. Y eso solamente lo decimos nosotros. Vienes con nosotros a Bogotá a evaluarte y a tomarnos una foto, porque para mí es un placer decir que esta persona que está aquí tuve el placer de conocerla y de enseñarla. Otra cosa que debes entender es que vamos de 0 al 120%. ¿Qué encuentras en ese 20%? En ese 20% encuentras, me preocupo por ti, así que hay tips financieros, te enseñamos a conseguir clientes, no te dejamos solos, te decimos incluso cómo cobrar, qué cobrar y qué es lo que nosotros cobramos. Y lo dividimos en 6 módulos para que veas aproximadamente 14 materias de todo. Pero lo importante de esto es que si llegas a tener un problema, te devuelvas. Encontrarás un manual de 340 hojas que todos los días crece. Si eres abogado o colega mío, quiero decirte que los derechos cambian a diario. Otra cosa que incluimos es la parte de insolvencia, porque a veces la gente ni siquiera tiene cómo pagar y esa es la mejor salida. Así que todo esto encontrarás dentro de nuestro diplomado. Vas a ver nuestros diferentes docentes y también me vas a ver a mí. Así que nuevamente, gracias por luchar por este sueño. Y te lo repito, el país no lo hace presidente, lo hacen empresas como la tuya y la mía. Porque si hay alguien emprendedor en este planeta Tierra, es un colombiano. Este tema de eliminación de causales o de reportes negativos ante las centrales de riesgo hace parte de un tema mucho más amplio, ¿sí? Ese tema es, digamos, el título de ese tema es el derecho fundamental al habeas data o al perfil informático, a la identidad informática, etc. ¿Sí? Básicamente, digamos, se conoce con el habeas data. ¿Cómo surgió este asunto del habeas data? Básicamente desde siempre, pero sobre todo en el mundo moderno, cuando se masificaron los medios o las tecnologías de la comunicación, etc., se ha venido acopiando mucha información personal de todos nosotros, tanto de los particulares como de las empresas. Y con esa información que se ha venido acopiando, se ha venido procesando, tratando unos bancos de datos que le hacen un perfilamiento a las personas. Entonces, ¿qué retos enfrentó el legislador de Colombia y del mundo occidental en general? Dos cosas. Uno, que ese acopiamiento de información personal, ¿sí?, no se podía prohibir porque en muchos casos, o en la mayoría de casos, era relevante para el desarrollo de la sociedad misma. Y dos, ¿sí?, que aun cuando era relevante para la sociedad, era importante que las personas tuviesen una serie de derechos sobre esa información que se acopiaba sobre ellas, porque terminaba incidiendo, digamos, en el ejercicio de otros derechos, ¿sí? Es el caso de los datos financieros, de crédito, comerciales, etcétera, es decir, aquellos datos que dicen relación o hacen referencia con todo lo que tenga que ver con el nacimiento, extinción, modificación, liquidación de obligaciones de cualquier contrato de cualquier naturaleza, ¿sí? ¿Qué dijo el legislador? Oiga, ojo que esos datos financieros que se acopian de las personas, es decir, si las personas adquieren un crédito o no, si compran una casa o no, si pagan sus cuotas de forma cumplida, si no las pagan, etc.,
es importante, no se puede prohibir que haya bancos de datos con esa información porque eso repercute en el conjunto de la sociedad. Si sabemos quiénes pagan, digamos, a tiempo, quiénes no pagan a tiempo, pues eso termina democratizando el crédito y generando otras cosas importantes para la sociedad. Pero también el legislador dijo, pero es importante que ese acopio de información y ese tratamiento de esos datos financieros no se haga de forma, digamos, caprichosa o vulnerando ciertas garantías de las personas. Entonces también dijo, ustedes, los titulares de esa información, van a tener determinados derechos frente a esa información y frente a esos bancos de datos. Ese derecho específicamente lo nombró el legislador habeas data. ¿Y qué quiere decir el habeas data? Palabras más o palabras menos. Es el derecho que tenemos todas las personas a conocer la información que está en esos bancos de datos. 2, actualizarla. Y 3, rectificar esa información. Y indiquemos una cuarta cosa, que esa actualización, ese conocimiento, esa actualización y esa rectificación está acompañado de todas las garantías de nuestro sistema constitucional, digamos, o de todos nuestros demás derechos constitucionales y fundamentales. Ese básicamente es el habeas data. ¿Cuál es el fundamento normativo en nuestro ordenamiento colombiano? Son las siguientes normas. Como regla general, digamos, en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico está la Constitución, y dentro de la Constitución el artículo 15 habla sobre el derecho al habeas data, ¿sí? No lo nombra específicamente así, pero dice que todos tenemos derecho a la intimidad, al buen nombre, etc. Y ahí seguido dice todos tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se recoja sobre nosotros, sean bancos de datos públicos o bancos de datos particulares, ¿sí? Cuando el dato, esto digamos para ir aterrizando el tema, cuando el dato se refiere a información financiera de crédito comercial de nosotros o de las empresas, ¿sí? El legislador colombiano ha sacado una serie de normativa regulando y dando las reglas que se tienen que tener en cuenta respecto al acopio de esa información y al tratamiento de esa información, cómo se acopia, quiénes la copian, con quién se comparte, cuándo se comparte, cuándo se debe mantener, cuándo se debe eliminar, etc. Y en ese sentido, cuando el legislador hizo el diagnóstico correspondiente, a hoy ha sacado dos leyes en particular, pero quiero resaltar esto, 2 leyes frente a lo que tiene que ver con la información financiera de crédito comercial, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2 leyes? Están anotadas aquí. Es la ley 1266 del 2008 y la ley 2157 del 2021, que es famosamente conocida como la ley de borrón y cuenta nueva. Estas 2 leyes, se complementan en la mayoría de sus aspectos, ¿sí? Hay otras disposiciones, hay una resolución del 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay unas sentencias de nuestros jueces, sobre todo jueces que han conocido casos vía tutela, está la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera, que es la que conoce frente a los pleitos, digamos, en particular que se generan frente al tratamiento de datos financieros, y esa doctrina, digamos, también hace parte de la normatividad, pero para redondear el asunto, las dos normas fundamentales son el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la ley 1266 del 2008 y la ley 2157 del 2021, ¿sí? Cuando estudiamos en conjunto esas 2 leyes, ¿sí?, encontramos que hay una serie de causales, de hipótesis, de eventos, ¿sí?, que le permiten a las personas eliminar los datos negativos que sobre ellas reposan en los bancos de datos, que manejan en nuestro caso colombiano, pues Datacrédito y Cifin. No es que la ley tenga un artículo que diga son causales para eliminar datos o reportes negativos de las personas, las siguientes, no lo dice. Esas hipótesis, esas causales se originan, o digamos se llega a ellas una vez se hace el estudio sistemático y conjunto de esta normatividad que yo acabo de nombrar, ¿cierto? Hay muchas hipótesis y digamos aquí en la empresa lo que vemos es, a efectos pedagógicos hemos tratado de estructurarlas, ¿cierto? Nominarlas, darles un nombre y estructurarlas de tal forma que todos podamos conocer de qué se trata el asunto y cualquier persona pueda lograr la eliminación del reporte negativo. ¿Qué es importante saber en la introducción de
que estamos dando sobre el tema macro que estamos tratando, que es el habeas data, y específicamente el habeas data financiero, ¿sí? En el estudio conjunto de esas leyes nos da que hay una serie de actores o de personas que intervienen en todo este asunto de quiénes son los titulares de esa información financiera, a quién la puede recoger, a quién se puede suministrar, quién la puede tratar, a quién se puede dar a conocer, cuándo debe permanecer en el banco de datos, cuándo se debe eliminar, etc. Entonces es importante que se conozca cuáles son los actores que participan en este asunto del habeas data financiero. Son los siguientes. Uno, digamos uno de los más importantes, el titular de esa información financiera o de crédito comercial, que básicamente somos todas las personas naturales o físicas y todas las personas jurídicas, todas las sociedades, ¿sí? Esa persona, ese titular, ¿sí? Se dice que es el dueño, ¿sí? De los datos personales financieros. Y esto es importante definirlo porque ¿qué se entiende por dato personal primero? Pues un dato personal es cualquier tipo de información que se asocie o se pueda asociar con una persona determinada. El nombre, la edad, el estado civil, el correo electrónico, etc. ¿Sí? Cualquier tipo de información que se asocie o se logre asociar con una persona determinada. Es decir, que información que no se logra asociar con una persona determinada, pues simplemente es un dato impersonal y es un dato que no nos interesa para los efectos de lo que estamos exponiendo. El legislador y las sentencias de nuestros jueces han hecho como una clasificación de esos datos personales, que puede resultar arbitrario o no, pero resulta pedagógica a efectos de explicar este asunto. Y ha dicho el legislador colombiano y nuestros jueces que de esos datos personales se dividen en principio en 3 categorías. ¿Qué categorías son? Categoría 1, el dato personal de carácter público. ¿Sí? Es decir, cierta información que no se requiere que es importante conocer por la sociedad y que no se requiere autorización de su titular para que tengamos acceso a ella. Por ejemplo, quién es dueño o no de determinada finca. ¿Sí? Eso es un dato público que le interesa a todos y no necesitamos para ir a sacar la escritura pública de compraventa de esa finca. ¿Sí? No requiero la autorización del titular al dueño de la finca, sino que simplemente me acerco a la notaría, pido copia de la escritura y me la tienen que dar porque eso es un dato público. Hay un dato, la segunda categoría de datos personales son los datos íntimos o privados que dicen relación, como su nombre lo dice, con la vida más íntima de las personas, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de su orientación sexual, su opinión política, su posición filosófica, etc. ¿Sí? Esos datos son excepcionalmente, ¿sí? O se puede acceder a ellos de forma excepcionalísima por terceras personas porque supone que eso no le interesa al conjunto de la sociedad, sino únicamente atañen a la persona que es titular de ese dato. Incluso hay un ejemplo particular recientemente en Colombia donde la administración actual pues acopió de las redes sociales de las personas, acopió como sus posiciones políticas o filosóficas a efecto de hacer una clasificación entre derecha, izquierda, centro, etc. Y se supone que eso es un dato muy personalísimo. Nadie puede hacer tratamiento y recopilación de esos datos personales e íntimos, ¿sí? Y los jueces conocieron de ese caso, terminaron ordenándole a la administración que eliminara esas bases de datos. Y la tercera clasificación, la tercera categoría de datos personales es una que se llama los datos semiprivados. Y el legislador lo define en términos negativos. Dice, no son ni datos públicos, ¿sí? Porque no le interesan a todos, pero tampoco son datos muy íntimos o privados porque en determinadas circunstancias sí es importante que se conozcan. Lo que pasa es que únicamente se pueden conocer con autorización de ese titular, ¿sí? En esta última categoría, los datos personales semiprivados, es donde incluimos los datos financieros o de crédito o comerciales de las personas, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de datos financieros de crédito comerciales, vamos a decir que eso es un dato semiprivado, ¿sí? Y de estos datos financieros, digamos de este dato financiero, para darle un nombre corto, hay una subclasificación. ¿Qué clases de datos financieros hay? Pues básicamente vamos a resumirlos en 2. Los datos positivos, que dicen relación con el cumplimiento de cualquier tipo de obligación de las personas, ¿sí? Si me comprometí a pagar X crédito en tantas cuotas y cumplí, pues ese es un dato positivo. Y los datos financieros de carácter negativo, ¿sí? Que dicen relación con el incumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Eso es importante porque hay casos en que a uno se le puede presentar el hecho de que llega una persona, ¿cierto? Nos consulta y dice, vea, yo tengo este historial de crédito de Datacrédito, de Cifin, tengo estas anotaciones y nos dicen,
¿Lo puedo eliminar o no lo puedo eliminar? ¿Sí? Y la respuesta está en la definición que les acabo de decir. Sí se puede eliminar siempre y cuando se trate de un dato negativo, es decir, que diga relación o haga referencia al incumplimiento de alguna obligación nacida de cualquier tipo de contrato. Pero si el dato es neutro, el dato financiero es neutro, ¿sí? O positivo, ¿sí? Pues es un dato que no se puede eliminar. ¿Quién es el siguiente actor en todo esto? ¿Sí? Las fuentes de la información, es decir, las personas con las que los titulares tienen negocios comerciales, financieros, etcétera, bancos, cualquier empresa del sector real, y se llaman fuentes porque son ellos los que emiten o hacen el registro, ¿sí? De los reportes negativos o positivos de esos titulares. ¿Ante quién? Ante el tercer actor de esta cadena, que son los operadores de los bancos de datos financieros, ¿cierto? Quienes acopian y reciben esa información que le dan las fuentes, la tratan, ¿sí? Y administran, digamos, esos bancos. ¿Cuáles son los dos operadores más famosos en Colombia? Promueven el sector privado, son Data, Crédito y Cifin, ¿sí? El cuarto actor de esta cadena son los usuarios, es decir, las personas a quienes los operadores les otorgan esa información. Generalmente son los bancos, porque son los bancos los que requieren esa información para ver el perfilamiento financiero que tienen los titulares cuando van a pedir un crédito, un producto financiero, etc. El quinto actor es la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera. ¿Por qué estas dos superintendencias? Porque la ley les ha asignado competencia para que ante ellos se tramiten los conflictos, ¿sí? Que haya respecto al tratamiento de las bases de datos financieras. Si se trata de una empresa supervigilada por la Superfinanciera, el ejemplo de los bancos, el conflicto se tramitará ante esta superintendencia. Y si se trata de una empresa del sector real, ¿sí? Es decir, algo distinto a lo financiero, pues el conflicto se tramitará ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el sexto y último actor de este asunto, pues son los jueces, porque al fin y al cabo son los jueces de la República quienes definirán vía un proceso ordinario o vía acciones de tutela, ¿sí? Si se vulneró o no se vulneró el derecho a la vías data, si un dato negativo se debe mantener o se debe eliminar. Dicha esta introducción, ¿sí? Vamos entonces a estudiar, ¿sí? De forma muy detallada cuáles son las causales que permiten eliminar los reportes negativos de las personas ante las bases de datos que maneja Data, Crédito y Cifin. Como todo, debe tener una causa. Y la causa por la cual nosotros logramos eliminar el reporte son las que encontramos en la ley 266 y en la 2157. Aproximadamente encontramos 14 causales, pero distinguimos 9. Que si nuestros formatos utilizan más de una causal para eliminar el reporte, sí. Así que quiero que veamos todas las causales detenidamente, porque tenemos formatos en los que incluimos más de 3 causales, incluso solamente para explicar. Así que, ya que sabes que son causales, bienvenida o bienvenido a esta parte de nuestro diplomado. Cuando nosotros diseñamos todo este proceso, a la final nosotros lo que queremos demostrar es la legalidad en el reporte, ¿sí? Que todo sea legal dentro de lo que se está viendo. Así que esta causal no es que exista la norma como tal, esta causal es más bien un desarrollo de acuerdo a la legalidad de los reportes. Y si no encuentras una causal, tírale a esta, a ver cómo te va. Pero hay alguien que nos va a explicar. Error en el reporte de Will. Hola André. Hola a todos. Bueno, básicamente, bajo el desarrollo que se hizo, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Para que exista un reporte y para que exista una deuda, tiene que haber una serie de documentos y soportes que avalen dicho proceso. Es decir, no tienes clara la información acerca de tu proceso, el error al momento de hacer el reporte te va a permitir las siguientes acciones. 1, conocer cuánto tiempo llevan tus obligaciones en mora. 2, saber quién posee la deuda. 3, saber si el reporte es legal o no. 4, saber si existe algún tipo de error por parte de la entidad que te permita eliminar ese reporte. Es decir, el error al momento de hacer el reporte es una causal que te va a permitir tener pleno conocimiento acerca de tu crédito y conocer si realmente la entidad tiene todo lo permitido por la ley y cumple con todo lo desarrollado. Así que si no es clara la información referente a tu obligación,
error al momento de hacer el reporte, es la causal ideal para conocer todo ese tipo de información y basado en eso, proceder a tomar las acciones pertinentes a tu caso. Suplantación de identidad. Así el nombre parezca muy sencillo de entender, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que adquieres una deuda, tiene que haber una serie de documentos y materiales probatorios que constaten que tú obtuviste dicha deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que la suplantación se da cuando tú no eres consciente, no sabes de dónde nace dicha obligación. Es decir, una persona indebidamente utilizó tus datos personales. La ley exige que por lo menos hayas puesto una denuncia penal. Esas no prosperan, pero sin embargo la 2157 dice que se debe hacer la anotación en centrales por esa causal, no solamente por ti, sino también para que otras entidades sepan que te robaron tus datos. ¿Cómo se demuestra esto? Tiene que haber algún tipo de información de parte tuya. Puede ser cédula, documentos, soportes firmados por ti y hasta tu huella dactilar. Todo este tipo de información siempre tiene que darse para que exista una deuda. Si en tu caso esto no existe, hubo una suplantación de identidad y tienes todo el derecho a alegarla. Esta causal me parece tonta, pero fundamental. ¿Por qué es tonta? Porque al final es muy sencilla, pero es demasiado importante. Falta de autorización legal o del titular. Básicamente, para que las entidades te puedan reportar, tiene que ser por medio de una autorización tuya. Es decir, una entidad no puede arbitrariamente llegar y reportarte. Para eso tiene que haber una autorización, ya sea por escrito o por medios electrónicos, esto quiere decir verbal. Entonces, ¿cómo puedes demostrar tú eso? Solicitando la respectiva autorización. Si se dio por medio de una carta o por medio de una autorización por escrito, exige a tu entidad que te la entregue. Si no tienen ese documento, ellos están en la obligación de eliminarte el reporte. Si por el contrario se dio por una llamada, lo mismo, que te informen y te envíen esa llamada en la que se constata de que tú realizaste dicha autorización. También tienes que tener en cuenta que tú autorizas por qué medios quieres recibir. Esto es sencillo. Si tú autorizaste un correo electrónico X para que te lleguen las notificaciones, luego de un tiempo cambias de correo y te llegan las notificaciones a ese nuevo correo, ellos no tienen por qué hacer esto porque ese correo nuevo que tú tienes no está autorizado para recibir ese tipo de información y tú puedes entrar a alegar eso. Entonces ya sabes, ese tipo de acciones te permitirían eliminar el reporte. Creo que esto te pasa mucho, güey. Que te dicen, entonces ahora usted me envió la petición, lo voy a notificar a su casa, ¿cierto o no? Exactamente. ¿Aplica para esta causal? Aplica para esta causal. Entonces ya saben, si usted no da permiso expreso para que lo use, no lo pueden usar. No lo pueden usar. Para mí esa es la mamá de todas, porque eso es simplemente el respeto que debe tener la persona que va a hacer tu reporte para poderte reportar. Y nosotros la tenemos por falta o indebida notificación previa. ¿Cómo así falta o indebida notificación previa? Y siempre lo explicaba así: si van a hablar mal de ti, que por lo menos tú puedas controvertir eso, que puedas decir, sí me corresponde, no me corresponde, espérese. Cuando nosotros hablamos de que en centrales de riesgo hablan mal de ti, claro que hablan mal de ti, porque ¿qué dicen? Que eres alguien bueno o alguien malo. Y cuando hablas de alguien malo es que hablamos de reportes negativos de centrales de riesgo. Nadie puede hablar mal de ti, incluso es un delito hablar mal de ti, bien sea injuria o calumnia, que recuerda que unos actos deshonrosos y lo otro son que te imputen delitos. Imagínate lo grave que es esto. Por eso es que debes entender que la indebida notificación es fundamental para que entiendas un poco el reporte. ¿Qué es la notificación? La notificación no es que te digan, ay, oye, vamos a ponerte en mora. No, es que te digan, oye, te vamos a poner en mora porque eres un deudor moroso, porque nos debes tanto, porque en capital es tanto, porque en intereses corrientes es tanto. Y luego que te digan, ¿eso es cierto
o no es cierto, y que te den la posibilidad de ponerte al día. Para eso la ley 266 y la 2157 exige que sean 20 días previos al reporte en centrales de riesgo. Esa es la primera parte de la notificación. Primero, que sean claros, que te digan exactamente qué está pasando y cómo evitar esa situación. Y la segunda es que tú te enteres. Y todos dirán, ¿cómo así? Miren, una notificación clara no es que cojan y te metan un papelito debajo de la puerta. Tal vez tú no vives allá, o que te llegue un correo electrónico, tal vez no es el tuyo, o que te llegue un mensaje de texto. Eso no te da la información suficiente. Eso no es una notificación. Notificación es que tú te enteres de lo que está pasando, porque al final estamos hablando de derechos fundamentales, no lo olvides. Y recuerda que nadie puede hablar mal de ti. Bueno, por eso es que la notificación es tan importante, es que te digan eso. Y con una buena notificación se evitan muchas cosas. Entonces la notificación consiste, primero, en que la información sea clara. Y segundo, en que te llegue. Que si tú ya decides no hacer nada, está bien. Pero si no lo decides, ¿ves? Por ejemplo, el más grave es cuando hay suplantación de identidad. Si a ti te notificaran debidamente 20 días anteriores, simplemente no habría suplantación de identidad, porque tú dices, oye, eso no es mío, no me corresponde, no puedes hacerlo. O cuando vas a entrar en mora, ¿sí? Tú dices, se me olvidó. Y ustedes dicen, ay, no, pero es que la gente no paga porque no quiere pagar. No, a veces simplemente porque se le olvida, tiene muchas cosas, no es tan sencillo realizar el pago. Son muchas cosas que inciden. Y si la gente fuera consciente exactamente de lo que va a pasar con sus datos y que puede llegarle a suceder, creo que la perspectiva cambiaría respecto a terminar en centrales de riesgo. Pero ¿qué hacen las entidades? Las entidades simplemente permiten, no hacen la notificación por pereza, porque ellos tienen el conocimiento y a pesar de tener el conocimiento, no lo utilizan. ¿Por qué no lo utilizan? Porque no quieren, porque les encanta respetar ese derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso, el derecho de que tú tengas la oportunidad de defenderte. Por eso es que nosotros siempre arrancamos por esa causal. Una debida notificación garantiza que tú tengas voz dentro del proceso. Todo eso cabe en la debida notificación. Ahora sí entiendes lo importante que es esto, que te respeten tus derechos constitucionales. No estamos hablando de otros derechos, sino de tus derechos constitucionales, que tú recibas una comunicación y entiendas. Andrea, ¿sirve ese mensaje de texto numeral mala paga de una deuda? No, es que no te están diciendo nada. ¿Qué te tienen que decir? ¿Qué debes? ¿Cuánto debes? Porque es tu obligación y esto te va a pasar. Andrea, ¿sirve entonces el correo electrónico que no te llegó? No, porque no te llegó. La ley 2157 trae una modificación respecto a qué se puede hacer por medios electrónicos. Para qué se puede hacer por medios electrónicos, no recuerdo exactamente, pero es una ley de 1999, no es una ley, es una resolución de 1999, en la cual se nombra que se puede hacer mediante esto, siempre y cuando tengan autorización del uso de tus datos para hacer este tipo de notificaciones por eso. Entonces la notificación va a exigir dos notificaciones, dos autorizaciones. Primero la autorización que les estoy diciendo, pero segundo que sea claro, porque recuerden, la ley no dice es que la persona se entere, no, que se notifique a punto de código general de proceso, que se notifique a punto de código general del proceso, porque es el que garantiza tu procedimiento. La ley 2157 trajo esa modificación y otra modificación es en cuanto a las deudas que no superan un 15%. Respecto a esa debe hacerse dos notificaciones previas, dos con intervalos de 20 días cada una antes de que se haga el reporte negativo de centrales de riesgo. Ahora, ¿entendiste la importancia de este derecho fundamental? Si lo tienes clarísimo como nosotros lo tenemos,
es lo primero que vas a entrar a pelear y es lo que se entra a pelear durante todo el proceso, esa debida notificación, porque ya te vas a dar cuenta cómo de ahí empiezan a salir o a defenderse las otras causales. ¿Te quedó claro qué es notificación? ¿Entiendes que son tus derechos fundamentales y que es para mí, y siempre lo he puesto así, es la mamá de todas las causales? Básicamente, la caducidad del reporte es el tiempo límite que tiene una entidad para mantenerte reportado en centrales de riesgo. Es decir, ¿cuánto es este tiempo? 8 años. Tras pasar los 8 años, la entidad pierde como tal el derecho a mantenerte ese reporte y debe eliminarlo. Lastimosamente, estamos en estos momentos evidenciando que hay entidades que omiten esto y pues tienes que entrar a esta parte a alegarlo. ¿Cómo se alega? Bajo las acciones que se te informaron anteriormente y tienes que tener en cuenta entonces lo siguiente. 1, tienes que tener 8 años por lo menos con ese reporte. ¿Cómo lo demuestras? Lo puedes demostrar de diferentes maneras, ya sea con una petición, ya sea que tú tengas conciencia del tiempo que tengas en mora con esa obligación. Pero acá lo más importante para la caducidad es tener el tiempo que se te ha mencionado. Dentro de las prescripciones de las obligaciones, no se les olvide que es el término que da el legislador para poder iniciar la acción. Y bajo ese fundamento también se podría dar, incluso cuando ya está la demanda en curso, no solamente cuando se ha metido, sino, o no es meter, más bien es radicar. Cuando el acreedor simplemente dice, ay, con eso es suficiente, pues resulta que el Código General del Proceso dice, no, usted debe venir a impulsar el proceso porque a la final el interesado en cobrar o solicitar sus derechos es usted. Si yo como juez hago todo lo posible, pero si usted no lo hace, no se puede hacer. Dentro de las prescripciones de las obligaciones, no se les olvide que es el término que da el legislador para poder iniciar la acción. Y bajo ese fundamento también se podría dar, incluso cuando ya está la demanda en curso, no solamente cuando se ha metido, sino, o no es meter, más bien es radicar. Cuando el acreedor simplemente dice, ay, con eso es suficiente, pues resulta que el Código General del Proceso dice, no, usted debe venir a impulsar el proceso porque a la final el interesado en cobrar o solicitar sus derechos es usted. Si yo como juez hago todo lo posible, pero si usted no lo hace, no se puede hacer. Dentro de eso está el Código de Procedimiento, Código General del Proceso, diciendo, sí señores, y si usted no está pendiente, entonces lo que hay es un desistimiento tácito. Y el juez le dice, si usted no hace nada, ese proceso queda así y se puede llegar a cerrar. Entonces, pero yo se interrumpo la prescripción de la obligación. No. Recuerden que en la teoría básica de la prescripción es, por favor, venga y cobre, ¿sí? Y demuestre que usted está ejerciendo esos derechos, que usted realmente le interesa recuperar sus derechos. Entonces ya saben todo lo que se encuentra dentro de la prescripción de las obligaciones y por qué dejamos esta parte como paz y salvo. Para paz y salvo, la básica es que se extinga la obligación y que por eso te eliminen el reporte. Así de sencillo. Pero recuerda bien la regla general de esto, y es que si te castigan, ¿cómo así te castigan? Quiere decir que si tú estuviste en mora cierto tiempo, te lo van a aplicar. ¿Cómo así? Si estuviste en mora 6 meses, te van a tener año y medio reportado. Y no es la entidad la que lo hace, incluso lo hace automáticamente un algoritmo de las centrales de riesgo, bien sea de créditos y fin. El tiempo máximo es 4 años. Pero quiere decir que si duras 2 años en mora vas a estar 4 años, pero si duras 3 vas a estar 4 años. Y así sucesivamente. Los reportes negativos en centrales de riesgo se dan por un máximo de 4 años de castigo.
y los reportes positivos son de toda la vida. Ahora que ya entiendes un poco de la causal paz y salvo, vamos a ver qué es extinción de las obligaciones. Para eso tenemos 9. Y hay algunas complicadas que yo digo, ¿por qué los abogados son tan complicados? Por ejemplo, empecemos con mutuo disenso. ¿Qué es mutuo disenso? Usted dice que no y yo tampoco. Ni usted quiere cobrar ni yo quiero pagar. Punto. ¿Se extingue la obligación por eso? Sí. La más sencilla es la que ofertan todos: pago o cumplimiento. La prescripción extintiva la vamos a dejar al final, ya que quiero que vean unas cosas nuevas que estamos implementando. Novación. Entiendan qué es la parte de nuevo. ¿Qué es nuevo? Cuando te llaman y te dicen, hola, ¿cómo estás? Oye, es que estás en deuda, estás en X y Y. Hagamos una cosa, cojamos toda tu deuda y vas a quedar con una deuda nueva con cuotas súper chiquiticas. Entonces, ay sí, qué emoción. Pero stop, detente un momentico. Está cogiendo todos tus intereses, los de mora, los de capital, gastos de cobranza, te los están poniendo en una nueva deuda y empiezas a pagar esa nueva deuda. Y esa nueva deuda va a generar intereses nuevos. Y si te retrasas en esa nueva deuda, también te va a generar intereses de mora nuevos. Así que ten muy en cuenta esa partecita. Debes entender otra cosa de la innovación. Por eso te deben eliminar el reporte y no te pueden dejar castigado. Y no es que te reestructuren, no, es innovación. Y esas causales de extinción de las obligaciones las encontramos en el Código Civil y en el Código de Comercio. Compensación. Cuando el deudor y el acreedor se compensan. Bueno, poner cuidado. El deudor tiene una deuda con el acreedor, pero resulta que el acreedor adquiere una deuda con el deudor. Eso quiere decir que terminan debiéndose. Esto lo ves cuando estás con tu familia. Ponle cuidado que usualmente yo tengo un hermano y mi hermano yo le compré un teléfono y le dije, te voy a dar 300,000 pesos por ese teléfono. Entonces y él me da el teléfono, él es mi deudor, yo soy la deudora de él y él es mi acreedor, ¿sí? Y luego Jonathan me llama y me dice, mi hermano se llama Jonathan, me llama y me dice, Andrés, ¿me prestas 300,000 pesos? Y yo le digo, sí, dale. Y ahí él pasa a ser el deudor y yo la acreedora. Ustedes dicen, pero los 300,000 pesos que tú le debes del celular, ¿ya se los diste? Sí, exactamente, eso es compensación. Por eso les digo, eso pasa mucho en las familias, pero también es una causa de extinción de las obligaciones. Remisión o condonación, eso es lo que pasa con nuestras peticiones. Dicen, ay no, mucho, dejemos así, no paguemos. Y listo. Confusión, cuando el acreedor y el deudor terminan siendo la misma persona. ¿Y cómo así? Pues digamos que yo tengo una deuda con un banco y resulta que el banco le vende la cartera a X persona y resulta que ahora me va a dedicar a eso y llegó a mí ese título. Entonces, ¿qué termina pasando? Que yo soy la deudora y soy la acreedora. Se confunde. El beneficio inventario, esa parte se da cuando estamos dentro de un proceso de insolvencia. Y allí ya las reglas son diferentes y ya les explicamos esa parte. La transacción, miren, esto lo define muy bien la superintendencia. ¿Se puede interrumpir la prescripción? Sí, cuando se inicia el proceso, cuando hay reconocimiento, artículo 94 del Código General del Proceso, donde el acreedor le solicita al deudor la deuda, le dice usted está debiendo, aunque eso solo se puede por una única vez, o cuando hay reconocimiento tácito. Esta parte sí, el Código Civil no dice si es solo una vez o puede ser muchas veces, aunque desde la perspectiva de finalidad, como les decía, debería ser una sola vez. ¿Qué es reconocimiento tácito? Pagar 100 pesos de la deuda. Eso interrumpe la prescripción extintiva. La prescripción extintiva se da a los 10 años de la deuda. Pero una cosa es la deuda y otra cosa es el título. Las deudas usualmente están contenidas en títulos. La prescripción extintiva de la deuda
está en el Código Civil y la prescripción de los títulos está en el Código de Comercio. ¿Los títulos tienen término de prescripción? Sí, respecto a su acción cambiaria. ¿Qué es acción cambiaria? Señor juez, cobre. Oye, ¿me quieres comprar este título? Oye, puede ejercer dentro de ti. Cuando inicia el proceso de prescripción extintiva con el título valor, cuando este se hace exigible. Y en eso sostenemos varias tesis. La tesis de regla general es que esté lleno el título valor, pero estamos sosteniendo también en que la exigibilidad se da cuando te cobra. Mi colega sostiene que debe ser obligatoriamente cuando se vende la cartera a otros, porque si no, lo único que se están haciendo es vendiendo papeles y no están vendiendo títulos, valores. Por eso es que nosotros miramos la prescripción extintiva desde esas partes. Nosotros vamos a abrir un proceso exclusivamente para iniciar prescripción extintiva de los títulos, valores, a ver qué tenemos por desarrollo jurisprudencial respecto a la exigibilidad, porque aquí la pelea es cuando se hace exigible, cuando está lleno o cuando te están cobrando. Desde un sentido más amplio es desde cuando te están cobrando. ¿Por qué? Porque no solamente te está... yo ni siquiera discuto los intereses moratorios, sino discuto son los gastos de cobranza, porque los gastos de cobranza te los incluyen cuando ya la deuda se encuentra ahí en mora y debe cumplir ciertos requisitos que manda la ley. Pero pues ahí, ahorita seguro a los 10 años, y vamos a empezar con estas dos tesis que se pueden entrar a pelear. Que si nos ha pasado que en menor tiempo no lo concedieron, sí, y el récord lo tiene Alejandro, por eso les dije que él era uno de los que había eliminado más. Le han reconocido prescripción a los 3 años como por 200 millones de pesos. Pero pues si lo miramos más bien, serían causales de extinción de las obligaciones, sería más bien una remisión o una condonación. También suele suceder que digan que no se cumple porque existe la mala fe. Miren, la prescripción de las obligaciones se da por una sola cosa: el transcurso del tiempo. Si usted puede obligar a la entidad a que no cobre por el transcurso del tiempo, dígame cómo. Pero me parece absurdo ese argumento, porque vuelvo a lo mismo: ¿quién tiene todas las facultades para poder cobrar un título? ¿Quién debe tener todo eso? Debe tener mínimo un abogado, y uno de los buenos, ¿no? Pero si no lo hacen, no se puede escudar en la mala fe. ¿Cómo se probaría la mala fe cuando se solicita la prescripción? Desde mi perspectiva, que haya mostrado impedir que le realicen el cobro. Pero si un acreedor está en todas sus facultades, e incluso hay procesos en los cuales cuando se destruye el título puedes hacer que se reconozca y se inicie nuevamente, la mala fe por parte del deudor me parece que no existe. Existe más bien la del acreedor por no querer llenar el título dentro del periodo establecido. Porque la transacción, desde la perspectiva netamente del Código Civil y el Código del Comercio, y se debe mantener así, es cuando hacemos un acuerdo de pago. Y yo sostengo, y lo hemos logrado, que si tú inicias un proceso de insolvencia, deben valerte esto por transacción y eliminar del reporte. O si tú dices, ven, hacemos un acuerdo de pago, no te deben dejar reportes centrales de riesgo y te deben eliminar solamente por esta causa, que es la transacción, porque quiere decir que estamos transando las deudas, que están haciendo algo nuevo para poderlas pagar. Usualmente en la transacción o en el acuerdo de pago da lugar a que te van a rebajar la deuda y vas a tener nuevas cosas que pagar y nuevas fechas para cumplir. Recuerda que la innovación es una nueva deuda, la transacción es a un acuerdo. ¿Y por qué lo reconocemos nosotros así? Y sobre todo por desarrollo dentro de lo que se ve junto con todo lo que tiene que ver con los acuerdos de pago de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí específicamente dice que lo que se hace es una transacción cuando se llega a esta parte conciliatoria con ellos.
y lo deberían reconocer todos los bancos. La otra es la nulidad del negocio. O sea, yo no sabía exactamente en qué me estaba metiendo. Y cuando pasa esto, y tal vez suene un poco tonto, pero para que se te den todos los negocios, incluyendo casarse, debe haber voluntad, debe haber el deseo, debe haber el conocimiento de lo que está pasando. Por eso cuando se habla, digamos, del matrimonio, debe darse entre personas conscientes y se da a ciertas edades. También pasa aquí, claro que pasa aquí. Imagínate una persona que dilapide sus bienes, que ya lo sepa y que haya una sentencia judicial respecto a esto y adquiera una obligación. Entonces, esa persona no es consciente exactamente de lo que está haciendo. Eso es una nulidad, te daría una nulidad del negocio. Existen otras causales de nulidad, pero desde nosotros es la fundamental. O el error, pero lo manejamos como error dentro de otras causales para saber cómo la legalidad. El error es, estaba celebrando un negocio, pero resulta que es otro. La nulidad del negocio está sobre todo en la causa. Y por último, los saldos insolutos de las deudas dentro de los procesos de insolvencia de personas naturales. Para mí, todo eso se debe ver es por transacción. Vamos con la prescripción extintiva. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el castigo que le da el legislador al acreedor por no cobrar. Y en Colombia, en un sentido más amplio, es el hecho de que no pueden haber penas privativas de la libertad. Que eso de que cadena perpetua no, aquí en Colombia es prohibido. ¿Por qué te interesa el derecho penal? La razón es muy sencilla. Si no le van a permitir a un reo estar en una cárcel toda su vida, a ti tampoco te pueden permitir estar en esa cárcel de deudas toda la vida. Entonces la prescripción extintiva se defiende de esas dos formas. Yo le explicaba cómo es que pierde por pendejo. A veces no es pendejo, a veces simplemente es que no quiere cobrar. Y lo que pasa con una deuda después de los 10 años es que vas a terminar pagando 3 veces y nunca vas a salir de esa deuda. Y la prescripción extintiva también cumple una labor social, y es que si yo después de cierto tiempo no pago, simplemente debe seguir circulando el dinero, debe seguir la economía circulando. Entonces, ya que el deudor no hizo nada, ya que el acreedor no hizo nada, entonces nada que dar. Pero la prescripción extintiva se da a que el acreedor ya no pueda cobrar judicialmente, pero el deudor quedará debiendo toda su vida porque esa es una obligación natural. Entiéndalo así. ¿Qué es la prescripción? Es el castigo que le da el legislador a la persona, al acreedor, por no hacer efectivas esas obligaciones. ¿Cómo se hacen efectivas esas obligaciones? Llevando a la persona ante quien solamente le puede cobrar un juez de la República de Colombia. Esa es la causal más noble que tenemos, tan noble que ni siquiera le tenemos como el proceso porque no la usamos, y es emergencia sanitaria. Resulta que, no sé si estás viendo este video muchos años después, pero la emergencia sanitaria sucedió en el 2020 y fue decretada presidencialmente. ¿Me ayudas con las fechas? Desde el 12 de marzo del 2020 al... Porque viene más, no sé, como el 20 de julio de este año. Al 20 de junio del 2022. Ese lapso de tiempo las personas tenían la oportunidad de solicitar que sus créditos no incurrieran en mora. La razón es muy sencilla. No había cómo pagar las deudas porque todo el mundo se estaba quedando sin empleo. Entonces, pensando en las personas, se hizo esto. Si a ti te reportaron en esas fechas y tú solicitaste una reestructuración, no deben reportarte y deben eliminar inmediatamente el reporte.
fácil y sencillo. Son promúlguese y cúmplase. O sea, arranca aquí y se debe cumplir desde ahí. Eso es cuando la norma es de efecto inmediato. Por ejemplo, pensemos en un delito que no era delito, respirar. Si tú respiras vas a tener cierta consecuencia, es a partir de aquí, ¿sí? Pero esta norma tiene cosas como que sí son a partir de aquí y otras como que no. ¿Cómo así a partir de aquí? Para eso tenemos la causal de eliminación por emergencia sanitaria. Tal vez cuando veas este video ya no haya emergencia sanitaria, pero si se dio en ese lapso de tiempo, se debe cumplir eso y se debe eliminar inmediatamente el reporte. Pero hay otras cosas que uno dice, ¿y esto cómo es? Entonces también está la parte retroactiva. Esta norma tiene una parte que es retroactiva. Ese es el punto 28 de octubre del 2021, o sea, la ley 2157. Tiene efectos atrás y la norma dice sí. Hay un efecto de amnistía que tiene la norma, que es de que si a esa fecha han pasado 6 meses desde que usted se puso en paz y salvo, se le debe eliminar el reporte, pero solamente va a ser por una única vez durante el año siguiente. Y hasta ahí la norma ha sido retroactiva, pero también la norma va a ser ultraactiva respecto a que tú tienes hasta el 25 de octubre para poder pagar esa deuda. Y luego los siguientes 6 meses deben eliminar el reporte. O sea, no termina el 28. No si pagaste antes, sino si lo hiciste durante esa vigencia. Y también tiene efectos dentro del tiempo, que son el de reporte negativo después de 18 meses. Entonces, a partir de que nace la norma, se empieza a dar el primer efecto a los 18 meses después. Estamos hablando de abril del 2023. ¿Es confuso? Sí, y de por sí tengo 2 estudiantes de Derecho, entienden bien lo de retroactividad, retroactividad, retrospectividad. La verdad. Sí. Básico. El básico de todas estas cosas es qué es mejor para el deudor. ¿Sí? Si usted va a defender un argumento importante, es que es mejor para el deudor. Y lo hablábamos en la causal de caducidad, donde cuando se debe dar. Sencillo, cuando sale la norma. Porque cuando sale la norma, porque ¿qué dijo el legislador? Ley de borrón y cuenta nueva. Aseguramos que 2.5 millones de colombianos van a eliminar sus reportes. No solamente por esa parte que les expliqué de la negociación, sino por otras cosas. Entonces, ¿cuál era la idea de él? Mejorarle al deudor. Siempre piensen en eso. ¿Cómo aplican la ley a favor del deudor? Porque es que entiendan que la corporación grande es la empresa, la que tiene todos los abogados para hacer todo esto, es la empresa, la que tiene todo el dinero para montar una maquinaria, es la empresa. Usted de deudor está así, rogando a que le den algo. ¿Ven? ¿Entienden esa diferencia? Así que todo lo que vean de la normatividad, simplemente aplíquenlo por derecho. Esto para abogados es derecho laboral, pero aplíquenlo sobre derecho de favorabilidad a favor del deudor. ¿Listo? Si les quedaron dudas sobre la retroactividad, ultraactividad y esas cosas, aplíquenla siempre a favor del deudor. ¿Y cómo la conoces tú? En el proceso de insolvencia está la liquidación patrimonial. ¿Qué pasa dentro del proceso de insolvencia? El proceso de insolvencia consta de 2 partes. Primero es negociar y segundo es liquidación patrimonial. ¿Cómo así? Cuando una persona decide insolventarse, lo que pasa es que lo primero que dice es: mire, señores entidades, este es todo el dinero que tengo y les puedo pagar así, no tengo más.
Si las entidades aceptan, entonces simplemente empiezan a recibir el dinero como proyecto del deudor. Pero si no aceptan, dicen, vamos entonces que lo decida un juez, porque realmente no tengo más dinero. Cuando se ingresa a ese proceso de liquidación patrimonial dentro del proceso de insolvencia, se debe eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo. Y la razón es sencilla, es porque existe ya una creación de pagos, o lo que se va a hacer con unas deudas y simplemente empezar a solventarse. Y a la final el reporte en centrales de riesgo es decir, tú eres un deudor, pero si estás demostrando que puedes pagar, entonces simplemente deben eliminar el reporte. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado fue darle mentoría. Yo creo que aún recuerdo el correo que me llegó de él y después tuvimos una clase de 2 horas y gracias a él terminamos teniendo 5 causales para ese entonces. Lo que él no sabía es que había eliminado más reportes él que yo. Y por eso para mí sí es muy chévere decir que él nos va a explicar la causal reporte negativo después de 18 meses. Alejandro, venido. Hola, gracias. Bueno, esa parte es algo, pues, una explicación rápida. ¿Qué significa la parte del reporte negativo después de 18 meses? Después de entrar en vigencia la ley de borrón y cuenta nueva, a partir del 29 de octubre del año 2021, a partir de ese momento, como digamos, esta parte es un efecto general inmediato, quiere decir que en el momento que entra en vigencia la ley, ahí se empieza a aplicar esta causal. Quiere decir simplemente que las entidades, cuando digamos que entras en mora, en el momento en que entras en mora de la obligación, la entidad no puede reportar o no debe reportar después de pasados 18 meses. Si eso ocurre, que entraste en mora, digamos, en noviembre, y el reporte se hizo pues, en noviembre del año 2021 y el reporte se hizo en junio del año 2023, ese es un error. O sea, y podríamos eliminar el reporte por esa causal. Es algo muy sencillo, simplemente que las entidades no tienen o no pueden esperar más de 18 meses para poder pasar el reporte de centrales de riesgo. No, no es algo sencillo. Alejo lo hace sencillo. Gracias, Alejo. Y este es nuestro compromiso de que no solamente eliminamos reportes, sino que les mejoramos la calidad de vida a las personas, porque nos preocupamos por el más allá. Así que, ¿qué hacer cuando ves tu reporte? ¿Cómo lo miras? Yo esto no sabía, dale, ¿me ayudas? Claro que sí. Bueno, ¿cómo están de nuevo? Este es un ejemplo de un historial de un cliente nuestro que tiene unos reportes negativos, tiene unas deudas vigentes, un poco altas. Como podemos ver, no se encuentra el score. El score en este caso se mide de 150 a 950, entonces si no lo vemos, es sencillamente porque tiene el score por debajo de 150. Eso se debe a la antigüedad de las obligaciones. ¿Listo? Como vemos acá, pues si se alcanza a ver, vemos que la persona en este caso tiene 39 millones en deudas, o sea, deudas vigentes. Y baja por favor para mostrarles las entidades con las que tiene el reporte. Más otro poquito. Y aquí las encontramos. Entonces vemos con Refinancia las deudas. Entonces con Refinancia aquí en este reporte, en esta obligación, estaba por 4.299.000 y la otra obligación estaba por 35.308.000. Cuando iniciamos el proceso, digamos que logramos la eliminación de estos reportes, vamos a ver cómo quedan los historiales después de resolver esta situación. Entonces, aquí vemos qué es lo que ocurre con el tema del score. El score, cuando dejan de existir estas obligaciones negativas, porque las entidades mes a mes pasan un reporte y siempre se está pasando negativo, eso hace que el score baje. Cuando se eliminan estos reportes, la obligación
deja de existir y el score se normaliza. Digamos, en el promedio que venía trabajando, se normaliza el tema del score. Entonces, cuando se elimina el reporte, podemos evidenciar que el score se normaliza. ¿Listo? Vamos a ver el otro historial. Y, como les decía, aquí podemos determinar cuál es. Pues vamos a empezar. Perdón. Que estabas haciendo un poco de cosas. Intentaron poner los dos. Listo, entonces aquí podemos ver cómo queda el historial después de eliminado el reporte. Las obligaciones que tenía el cliente, lo que pasa era que como mes a mes la entidad pasa el reporte de centrales de riesgo de forma negativa, hacía que el score bajara, por eso no podemos ver el score. Cuando se eliminan reportes, se eliminan los reportes negativos, podemos ver, sube por favor, que el score se normaliza. Entonces en este caso vemos 807 puntos, muy buen score, y podemos ver que los reportes negativos ya dejaron de existir. Vemos que en el historial baja, ya no tenemos saldo de mora, vemos que ya aquí vemos las obligaciones cerradas, sube por favor un poquito las obligaciones vigentes y vemos que solamente tiene la cuenta de ahorros. Ahorita veíamos refinancia y refinancia con las obligaciones. En este caso se eliminan los reportes, el score se normaliza y la persona puede reiniciar su vida crediticia. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es el estado en SIFI. Este caso, digamos que para mí es un caso particular por el tema del tiempo. Si podemos ver acá, se alcanza a ver, por favor, aquí en el inicio vemos que el primer estudio se hizo el 5 de mayo. La persona tenía unas deudas en mora que sumaban 162.849.000 pesos. Bajamos por favor para que veamos las obligaciones. Más. Y otro poquito. Aquí las encontramos. También con refinancia. En este caso, tiene una obligación de 16.449.000 y la otra de 126.588.000. Vamos a ver. Bajamos por favor. Encontramos otras dos obligaciones con refinancia. 15.345.000 y 4.467.000. Ahora vamos a ver cómo queda el historial y recuerden la fecha, 5 de mayo. El otro estudio se realizó el 23 de mayo. Aquí podemos ver que ya la persona no tiene obligaciones en mora. Y como se puede evidenciar, en el estado de las obligaciones, bajamos por favor, baja. Ya no se encuentran obligaciones negativas o reportes negativos. Saldo en 0, 0, 0. Estas son obligaciones que tiene normal. Listo. Entonces, esto es lo que ocurre y así podemos ver cómo quedan los historiales cuando eliminamos los reportes. Las cosas como son, y entre las cosas como son hay que admitir que hay personas que saben más que uno. ¿Por qué saben más que uno? Porque les termina apasionando también hacerlo. Y cuando esas cosas pasan, uno simplemente se sienta a ser su estudiante y a sentirse orgulloso de lo que están haciendo ellos por uno. Así que para mí es un gusto presentar a nuestro mejor asesor, porque nos va a explicar cómo va a ser toda la parte del procedimiento. Con ustedes, William Ortiz. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Voy a ser tu estudiante hoy, ¿puedo? Claro que sí. ¿Qué nos vas a explicar, William? Bueno, hoy les voy a explicar los pasos para eliminar los reportes negativos de las centrales de riesgo. El paso a paso, cómo se realiza. Entonces, lo primero que vamos a realizar es un envío de las peticiones. Este va a ir tanto a la entidad que nos genera el reporte como a las centrales de riesgo, ya sea Data Crédito o CIFI. Luego de esto tenemos que esperar un tiempo de respuesta. Normalmente las entidades tienen 15 días hábiles en las cuales pueden pasar 3 diferentes situaciones. La primera, si la respuesta es positiva y el reporte procede a ser eliminado, en ese paso finaliza nuestro proceso. Pero si el proceso
tiene respuesta negativa o por el contrario, pasados los 15 días no tiene respuesta, vamos a proceder a presentar una acción de tutela. En este caso, el tiempo de respuesta para una tutela es de hasta 8 días hábiles. En esta situación también pueden pasar dos situaciones, y es la primera: si tenemos una respuesta positiva o la tutela es a nuestro favor, el proceso ahí finaliza. Si no, se procedería a presentar otras acciones como incidentes de desacato, si da lugar dentro de la tutela. También, como último recurso, en caso tal de que hasta esta instancia no pudiésemos resolver, vamos a presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego de todo este proceso, ya para finalizar, vamos a validar la eliminación de los reportes en nuestros historiales y ahí se presenta el cierre del proceso. Para algunas entidades, como son empresas de telecomunicaciones, servicios como internet, televisión, existe, digamos, una herramienta un poco más rápida, que son las PQRs. Básicamente las PQRs lo que permitirían eliminar el reporte sin necesidad de hacer todos estos pasos por la causal que pues se elija o pues en este caso se determine. Tener en cuenta pues que esto depende mucho del caso de la persona y de la situación. Bueno, así es como lo manejamos en Andrea García Abogada. Entonces, lo primero que se hace es la radicación de las peticiones, como les había indicado. Una va para la entidad que hace el reporte, la otra va para las centrales de riesgo. Ellos tienen un término de 15 días hábiles para dar respuesta. Entonces, dependiendo de la decisión, se procede con las acciones. Entonces, si la decisión final es a nuestro favor, se procede con la eliminación de los reportes y a su vez con el cierre del proceso. Si la respuesta es negativa o por el contrario no se contesta en los 15 días hábiles que la entidad tiene, se va a proceder con una tutela. Luego de presentar la tutela, como ya les había informado, ellos tienen 8 días hábiles para su respuesta. En esa misma situación se pueden presentar las siguientes acciones. 1. Si la respuesta de la tutela es positiva, se procede a eliminar el reporte negativo y se da cierre del proceso. Segunda, según la decisión del juez, se puede proceder 1. al incidente de desacato, 2. a la impugnación. Depende del tipo de situación que se presente o todo, se da una decisión final. Entonces, en este caso también tenemos que tener en cuenta, dependiendo de esta acción, si el reporte es eliminado bajo desacato e impugnación, también se va a dar un cierre del proceso. Pero si en esta parte no fue eliminado el reporte, se debe proceder a realizar una demanda, como ya te lo había explicado, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y luego esto se da a un cierre del proceso dependiendo del veredicto final de esta entidad. Gracias. Eso es todo lo que tienen que saber y tienen que tener súper claro. Y me parece que nadie lo había podido dejar más claro que él. Súper rápido y en 6 minuticos lo va a conocer. Muchas gracias, Will.